Para presentarles al protagonista de este video tenemos que movernos un poco a la costa. Ya estamos en la costa y en Florida es bien sencillo encontrar nidos de tortuga en la playa. Los vas a ver prácticamente cualquier playa, están señalizados, tienen cuatro palos haciendo un cuadrado que tienen una cinta y un cartel. Ahora vamos a entrar en detalle en el tema del cartel, pero antes vamos a hablar un poquito de qué tortuga estamos hablando, porque hay tres animales bastante diferentes que podemos llamar tortugas. Son las tortugas terrestres, que están evidentemente más altas a la vida en la tierra. Eh, Tienen un caparazón más alto, patas más robustas y simplemente no están diseñadas para moverse en el agua. Están las tortugas de río, que son un poco más, están un poco más adaptadas a moverse en el agua, pero aún así conservan todavía adaptaciones de moverse en la tierra porque viven más en un hábitat más anfibio, en modo casi tal cual. Y luego están las tortugas marinas, que son las que nos interesan. Ya las patas son prácticamente aletas, son más bajitas en proporción al cuerpo. Tienen una forma más hidrodinámica. Ahora bien, en el mundo tenemos 7 especies de tortugas marinas. Dos de ellas no viven en Florida, serían la tortuga olivácea y la tortuga plana. Y sin esas dos nos quedarían estas tortugas en Florida. Quedando así caguama, tortuga verde, tortuga laúd, tortuga carey y tortuga lora. Y están en orden de la población, o por lo menos en Florida. Los nidos más comunes van a ser siempre los de la caguama o tortuga boba. Si encuentras un nido en la playa, es muy probable que sea uno de estos, y si no, tortuga verde. Ya las demás especies son bastante más difíciles de encontrar o de verlas anidando. Y en verdad son animales bien distintos, porque si bien la tortuga lora, por ejemplo, solo llega a 70 centímetros y 50 kilogramos de peso, la tortuga laúd llega a los 180 centímetros y llega a pesar de 250 a 700 kilogramos con una máxima de 900, que es realmente una diferencia bien importante. Y tal vez tengas la pregunta de si son animales tan grandes y tan adaptados al agua, por qué están amenazados, por qué están en peligro de extinción, o por qué siquiera vienen a dejar sus huevos en la arena. Y la segunda pregunta es más fácil de responder que la primera, ya que las tortugas son ovíparos y son reptiles, por lo que necesitan un lugar donde puedan dejar sus huevos, donde haya calor para que puedan incubarse con una fuente de calor externa, y necesitan que sea un lugar seguro. Por lo tanto, la playa es un medio perfecto. Dejarlos en el fondo marino no es una buena opción por la temperatura, principalmente, y en la arena, en la playa no hay depredadores que vayan a desenterrar los huevos y están recibiendo calor constante del sol durante el día. Y nos queda hablar de por qué muchas especies de tortugas están en peligro de extinción o cerca. Seguro muchos han visto imágenes de tortugas que mueren comiendo plásticos o equipos de pesca. Y esta es la razón por la cual la tortuga del video, al inicio del video, fue rescatada varias veces y ahora vive en un acuario. También están las pescas de arrastre, aunque útiles porque nos ayudan a conseguir grandes cantidades de alimentos, no permiten seleccionar qué animales caen en las redes y terminan matando animales que no se consumirán, como algunas especies de tiburones o tortugas. Y hay problemas muy sencillos de entender, como los derrames de petróleo, la caza ilegal, o que simplemente muchas tortugas confunden la luz de las ciudades con el sol cuando eclosionan, que todavía no es de día completamente. Y esta confusión con la luz hace que caminen hacia donde no deberían. Pero una de las causas que más me llama la atención personalmente es el cambio climático. Pero no de la forma que muchas veces nos presenta el cambio climático como muy general, afectando a todos los ecosistemas, y no se da detalle de qué pasa individualmente con cada animal. Como dije antes, las tortugas dependen de enterrar sus huevos en la arena para que reciban calor y eclosionen. Entonces Florida ofrece una superficie costera en la que la mayoría de las áreas son playas y costas de fácil acceso para las tortugas. No son riscos o acantilados a los que no pueden llegar, y animales que tienen una adaptación tan grande al océano que solo pueden arrastrarse por la arena. Pues en las tortugas, como en otros reptiles, hay un fenómeno llamado determinación sexual por temperatura, lo cual significa que si los huevos de las tortugas dependen de temperatura para tener un sexo u otro, esto lleva a que el incremento o de crecimiento de las temperaturas hace que nazcan muchas hembras o muchos machos. Y esto evidentemente causa un desbalance que dificulta la reproducción.
Que de hecho, mientras hacía el video, vi videos de cómo las tortugas se reproducen y no es un proceso tan amigable, tan tranquilo como uno se imaginaría por una tortuga. Y todo esto nos lleva a lo que vimos al inicio del video, zonas que protegen los huevos de las tortugas en los nidos. En Florida hay muchas leyes estrictas sobre la protección de especies en peligro de extinción o nativas. Para las tortugas hay una ley muy específica que vemos en los carteles en estas zonas protegidas en la playa, con multas de $100 por huevo destruido o robado, o multas criminales de hasta $100.000 y hasta un año en prisión. Lo cual para mí es un mensaje esperanzador. Significa que no solo las personas, sino también el Estado se preocupa por los animales nativos de la zona. Y, y haciendo este video me di cuenta de que las tortugas no son tan raras como pensaba al principio. Están más presentes de lo que yo creía. Me tomé un tiempo haciendo esto y visité lugares de conservación. Vi que a la gente les gustan de verdad. Hay pequeños pueblitos donde las tortugas son tema importante de la identidad de la comunidad. Y también me dio tiempo a encontrarme con tortugas salvajes un par de veces, que no había tenido encuentros así. Incluso encontrar un huevo de tortuga en la playa. Y ver más noticias, informarme más. Las tortugas están mucho más presentes de lo que pensaba. No son solamente un animal que tiene los nidos ahí y luego no lo vemos nunca más. Si tienes un poco más de ganas de salir y de andar fuera de la casa, vas a verlas mucho más seguido. Y es un mensaje bastante bueno, creo yo. Las poblaciones en muchos casos mejoran, aunque en otros no lo hayan sido así. Y era una parte triste, pero nos lleva a una parte buena.